Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde les traemos toda la información superíndice 3N, los chismes jugosos y los análisis profundos de las estrellas que amamos, o bueno, a veces, las que nos sorprenden. Hoy prepárense porque la bomba que les vamos a soltar es de esas que sacuden los cimientos de la farúndula otomana. Como leyeron en el título, tenemos un salseo de proporciones con diéresis copyright picas entre dos de los nombres grandes de la televisión superíndice 3N turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no estamos hablando de amor y miel, precisamente. Bien, todo lo contrario. Prepárense porque vamos a desentrar más menos a este drama superíndice 3N. Pero antes de sumergirnos de lleno en este escándalo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo, entrevistas, noticias de última hora y todo lo que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora pongamos manos a la obra con esta noticia explosiva. Todos recordamos con cariño más menos o la magia que Demet Özdemir y Can Yaman irradiaban en la pantalla durante su con diéresis copyright sito arrollador en la serie Erkenci Kuaipu Jaro Madrugador. La química entre Sanem y Can era innegable y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Los fans se enamoraron de su relación superíndice 3N en la ficción superíndice 3N, y muchos más menos aban con que ese romance traspasara la pantalla. Era la pareja del momento, la encarnación superíndice 3N del amor romántico turco, una fu superíndice 3 mula que cautivó superíndice 3 a audiencias en todo el mundo. Los foros de discusión superíndice 3N se llenaban de teorías sobre su relación superíndice 3N fuera de CU Maras, los edits de vídeos con sus mejores momentos inundaban las redes sociales, y cada aparición superíndice 3N pública de ambos era analizada al milímetro. Sin embargo, con el tiempo surgieron rumores de que la realidad de True SDCU Maras era muy diferente a lo que veíamos en la televisión superíndice 3N. Las primeras más menos sales de alarma comenzaron a sonar cuando, tras la finalización superíndice 3N de Erkenci Kuai, Demet y Can no volvieron a trabajar juntos en ningún otro proyecto. Algo extra más menos o considerando el enorme con diéresis copyright sito que han tenido como pareja televisiva. Las agendas apretadas, la excusa oficial, sonaba cada vez hueca ante la insistencia de los fans que demandaban una nueva colaboración superíndice 3N. ¿Acaso había algo que no se nos estaba contando? Al principio se atribuía esta falta de colaboración superíndice 3N a las apretadas agendas de ambos actores, quienes estaban enfocados en sus propios proyectos individuales. Can Yaman, por ejemplo, decidió superíndice 3 probar suerte en Italia, donde protagonizó superíndice 3 la serie Viola come il mare y se convirtió superíndice 3 en un verdadero ídolo de masas. Su salto a la televisión superíndice 3N italiana fue recibido con bombos y platillos, convirtió copyright dándose en un fenómeno superíndice 3 meno medio, tico en el paus transalpino. Demet Özdemir por su parte continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía con series como Doyduğun Kaderindir y Aik Taktikleri. Su carrera en Turquía se consolidaba a paso firme, explorando diferentes copyright neros y personajes que demostraban su versatilidad como actriz. Ambos aparentemente seguían caminos separados pero exitosos. Pero los rumores de una tensión superíndice 3N latente entre ambos nunca desaparecieron por completo. Y ahora parece que finalmente han salido a la luz pruebas que confirmarán que la relación superíndice 3N entre Demet y Can es cuanto menos complicada. No se trata de una enemistad declarada, ni de un enfrentamiento público. Es algo muy sutil, una serie de eventos y actitudes que, según fuentes cercanas a ambos, han ido erosionando la buena relación superíndice 3N que alguna vez existió superíndice 3. El silencio a veces habla que las palabras. Y en este caso el silencio entre Demet y Can es ensordecedor. De du superíndice 3 deviene esta supuesta destrucción superíndice 3N, de Demet hacia Can que menciona nuestro título. Bueno, la verdad es que no se trata de un ataque directo o una declaración superíndice 3N pública devastadora. Bien, se refiere a una serie de acciones y decisiones por parte de Demet que, según fuentes cercanas a ambos actores, habrán generado un gran malestar en Can Yaman. Es una acumulación superíndice 3N de pequeños más menos gestos, de decisiones personales, y de la forma en que Demet ha manejado su carrera y su vida privada después copyright ese del fenómeno superíndice 3 meno Erkenci Kuai.
Un goteo constante que al parecer, ha terminado por colmar la paciencia de Khan. Una de las principales razones de esta supuesta ruptura será la forma en que Demet ha manejado su imagen pública y sus relaciones sentimentales después copyright S de Erkenci Kwai. Como saben, Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo en una boda de ensueu más menos o que fue cubierta por todos los medios de comunicación superíndice 3N. La boda fue un evento mediático sin precedentes, con alfombra roja, cientos de invitados y una cobertura exhaustiva de la prensa del corazo superíndice 3N turca. Parecua el cuento de hadas perfecto, la culminación superíndice 3N de un romance de ensueu más menos o. Sin embargo, este matrimonio duru superíndice 3 poco mu s de una o más menos o, y su divorcio fue objeto de numerosos rumores y especulaciones. La noticia del divorcio cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre sus fans, generando una ola de especulaciones y conjeturas sobre las razones de true S de la separación superíndice 3N. Fuentes cercanas a Khan Yaman afirman que el actor se sintió superíndice 3 traicionado por la forma en que Demet manejó superíndice 3 su divorcio, especialmente por la rapidez con la que rehusó su vida sentimental. Recordemos que poco después copyright S de separarse de Oyuzhan Párrafo, Demet fue vista en varias ocasiones con el empresario griego DJ Sergio, con quien ahora mantiene una relación superíndice 3N. Esta rapidez en encontrar un nuevo amor, según las fuentes, fue interpretada por Khan como una falta de respeto hacia el recuerdo de Erkenci Kwai y a la imagen de pareja que ambos habían construido. Según estas fuentes, Khan Yaman consideraba que Demet estaba deshonrando el legado de Erkenci Kwai al mostrarse tan despreocupada por su imagen pública y su vida amorosa. El actor, que siempre ha sido muy celoso de su intimidad y de la imagen que proyecta al público, supuestamente creía que las acciones de Demet estaban dando más menos ando la reputación superíndice 3N de ambos como pareja televisiva. Khan, conocido por su disciplina y su cuidado extremo de su imagen, habrá sentido que Demet estaba poniendo en riesgo el legado de la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama. Pero eso no es todo. Otro factor que habrá contribuido a esta supuesta destrucción superíndice 3N de Demet hacia Khan será la forma en que la actriz ha hablado de la serie Erkenci Kwai en entrevistas recientes. Si bien Demet siempre ha reconocido el impacto que tuvo la serie en su carrera, también Copyright N ha manifestado en varias ocasiones que no le gusta que la sigan asociando únicamente con ese proyecto. Estas declaraciones, aunque comprensibles desde el punto de vista de una actriz que busca diversificar su carrera, habrán sido interpretadas por Khan como una ingratitud hacia la serie que les dio la fama. En algunas entrevistas, Demet incluso ha llegado a decir que se siente encasillada por el personaje de Sanem, y que estuvo deseando explorar nuevos roles y desafíos actorales. Estas declaraciones, según fuentes cercanas a Khan Yaman, habrán sido interpretadas por el actor como una falta de respeto hacia la serie y hacia el público que los apoyó superíndice 3 desde el principio. Khan, que siempre ha mostrado un gran agradecimiento hacia sus fans y hacia la serie que lo lanzó superíndice 3 al estrellato, no habrá entendido estas palabras de Demet. Khan Yaman siempre ha defendido a capa y espada el legado de Erkenci Kwai, y considera que la serie fue un punto de inflexión superíndice 3N en su carrera. Por lo tanto, no habrá visto con buenos ojos que Demet minimizara la importancia de la serie o que se mostrara arrepentida de haber participado en ella. Para Khan, Erkenci Kwai no es solo un trabajo mu s en su filmografía, sino una parte fundamental de su historia personal y profesional. Además, existe otro rumor que aún más menos a de aun s le más menos a al fuego. Se dice que durante las grabaciones de Erkenci Kwai existieron ciertas tensiones entre Demet y Khan debido a sus diferentes estilos de trabajo. Al parecer, Khan Yaman es un actor muy superíndice 3 dico y perfeccionista, que se toma muy en serio su trabajo y que exige mucho a sus compound más menos eros de reparto. Su dedicación superíndice 3N al trabajo, su atención superíndice 3N al detalle y su exigencia consigo mismo y con los demu, son bien conocidos en la industria. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz muy espontánea y relajada, que prefiere improvisar y dejarse llevar por el momento. Su estilo muy fresco y natural, aunque valorado por muchos, habrá chocado en ocasiones con la rigidez de Khan. Estas diferencias en sus estilos de trabajo habrán generado algunas fricciones durante las grabaciones de la serie, aunque ambos actores siempre supieron mantener la compostura frente a las maras. Sin embargo, se rumorea que estas tensiones nunca se resolvieron por completo, y que aún hoy siguen influyendo en la relación superíndice 3N entre Demet y Khan.
La química en pantalla al parecer, no siempre se tradujo en una buena relación superíndice 3n de true s de las CU maras. Pero además de todo esto, hay un factor que no podemos ignorar, la presión superíndice 3n medio utica y las expectativas de los fans. La obsesión superíndice 3n por verlos juntos fuera de la pantalla, las constantes preguntas sobre su relación superíndice 3n y la dificultad de separar la ficción superíndice 3n de la realidad abruan aún más menos adido una presión superíndice 3n adicional a ambos actores, haciendo a UNMU es difícil mantener una relación superíndice 3n cordial y profesional. La constante vigilancia de los medios y las redes sociales, la necesidad de cumplir con las expectativas de los fans, y la dificultad de mantener la privacidad en un mundo cada vez más conectado, han contribuido a tensar la relación superíndice 3n entre Demet y Can. Por supuesto, es importante recordar que toda esta información superíndice 3n se basa en rumores y especulaciones. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han confirmado ni desmentido públicamente entre estas supuestas tensiones. La falta de comunicación superíndice 3n oficial, la ausencia de declaraciones públicas y el silencio de ambos actores han alimentado a UNMU las especulaciones y los rumores. Sin embargo, la falta de colaboración superíndice 3n entre ambos actores desde el final de Erkenci Kuay y las declaraciones ambiguas de Demet en entrevistas recientes sugieren que algo no va bien entre ellos. El silencio, como decíamos antes, es a veces la respuesta más elocuente. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿podrán Demet y Can superar estas diferencias y volver a trabajar juntos en el futuro? ¿O su relación superíndice 3n es tú, irremediablemente da un más menos ada? ¿Podrán dejar atrás los rencores y las diferencias, y reencontrarse en un nuevo proyecto que vuelva a encender la pasión superíndice 3n de sus fans? Solo el tiempo lo dirá. La posibilidad de una reconciliación superíndice 3n, aunque lejana, sigue siendo una esperanza para muchos. Lo que es cierto es que esta supuesta destrucción superíndice 3n de Demet hacia Can ha generado una gran división superíndice 3n entre los fans de Erkenci Kuay. Algunos seguidores se han puesto del lado de Can Yaman, criticando a Demet por su supuesta falta de respeto hacia la serie y hacia el público. Consideran que Demet ha sido ingrata con la serie que la catapultó superíndice 3 a la fama, y que ha priorizado su carrera personal por encima del legado de Erkenci Kuay. Otros, en cambio, han defendido a Demet, argumentando que tiene derecho a rehacer su vida sentimental y a explorar nuevos roles actorales sin ser juzgada por ello. Argumentan que Demet tiene derecho a vivir su vida como quiera, y que no se le puede exigir que viva a la sombra de Erkenci Kuay para siempre. Sea como sea, lo que es claro es que la relación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más compleja de lo que aparentaba en la pantalla. Y que detrás de la magia de Erkenci Kuay se esconden tensiones y rencillas que aún hoy siguen dando que hablar. El cuento de hadas, al parecer, tenúa sus sombras. En resumen, hemos explorado los rumores de tensión superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman tras el condieresis copyright sito de Erkenci Kuay, analizando CU superíndice 3 las decisiones personales de Demet. Sus declaraciones sobre la serie y las diferencias en sus estilos de trabajo podrán haber afectado su relación superíndice 3n. Aunque ninguna de las partes ha confirmado estos rumores, la falta de colaboración superíndice 3n y ciertas declaraciones sugieren que la relación superíndice 3n es, cuando menos, complicada. El futuro de su asociación superíndice 3n profesional y personal sigue siendo incierto, dividiendo a los fans y generando debate en la comunidad. La historia de Demet y Can, un culebro superíndice 3n en la vida real que supera cualquier ficción superíndice 3n. Gracias por acompañarnos en este viaje a Trabu Copyright S del salseo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de todo este drama? ¿Creen que Demet ha actuado mal al destruir a Can, como sugiere el título? ¿O creen que Can está exagerando y que Demet tiene derecho a vivir su vida como quiera? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. ¿Creen que al buen día volveremos a ver a Demet y Can juntos en la pantalla? ¿O su relación superíndice 3n es irremediablemente rota? Compartan sus teorías y sus predicciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3,
compártanlo con sus amigos y familiares, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras ProSuperíndice 3 y más actualizaciones. Nos vemos en el ProSuperíndice 3 Simo vídeo. Hasta la ProSuperíndice 3 Sima. Y recuerden, la Farurndula turca siempre nos tiene preparadas sorpresas.